Cristina Espinosa Giles es una artista multifacética mexicana que ha dejado una huella significativa en el mundo del arte y la cultura. Comenzó su carrera artística a una edad temprana, formando parte de la compañía familiar Marionetas Geima. A lo largo de los años ha trabajado en una variedad de proyectos, desde teatro y danza hasta música y televisión. Se caracteriza por su compromiso con la promoción de la cultura afrodescendiente y la lucha por los derechos de las comunidades marginadas. Ha sido una activista incansable en este ámbito, utilizando su plataforma artística para visibilizar y abordar temas importantes. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su trabajo. Además, ha sido parte de diversas compañías de teatro y danza y ha colaborado con artistas y directores de renombre. Su dedicación a la promoción de la cultura afrodescendiente y la lucha por los derechos de las comunidades marginadas es un ejemplo inspirador para todos. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Pues miren, hoy estoy muy contenta de presentarles a una gran amiga y, como yo siempre les digo, son compañeras de lucha y ella es una gran aguerrida mujer. La conocí apenas en la Ciudad de México, coincidimos y yo quedé sorprendida no solo por todo cómo la presentaron, todo lo que ha hecho esta mujer y de verdad yo siempre me siento como muy pues admirada, ¿verdad? Por todo lo que hacen, grandes mujeres, y hoy que esté con nosotros, de verdad, para mí es un honor. Muchas gracias, mi querida Cristina. Cristina, por favor, así como ustedes vieron ahorita ya en la semblanza, todo el historial de esta mujer guerrera, pues hoy nos acompaña el día de hoy. Y pues bienvenida, mi querida Cristina. Muchas gracias, Betty, muchas gracias, pues mucho gusto a todos, hola, a todos los que nos están observando. Pues yo soy Cristina Giles, soy artista multidisciplinaria y soy activista afromexicana. Soy originaria de León, Guanajuato, y bueno, como pudieron ver ahí en la semblanza, pues yo inicio mi carrera artística muy chiquita, soy parte de una compañía familiar de titiriteros, así que por abolengo soy titiritera, y bueno, aparte de nuestro oficio como teatreros, también me he ido desarrollando hacia la multidisciplina escénica, soy cantante, soy bailarina, soy actriz, y pues bueno, ese camino es el que también nos ha permitido pues en muchos sentidos conocer muchísimas realidades también de nuestros públicos, sobre todo pues en el estado de Guanajuato, que es donde yo soy originaria, ¿no? De León, y ya en la Ciudad de México radicada ya desde hace 10 añitos. Entonces, pues bueno, cuando llego a la Ciudad de México es que comienzo también a incidir más hacia los temas de activismo, tanto del movimiento afromexicano como de todo lo que tenga que ver con la visibilización, el reconocimiento, la afroconciencia de los pueblos y las personas, comunidades afromexicanas. Entonces ha sido un camino también muy interesante en el cómo se va uniendo también nuestros quehaceres artísticos con el activismo, y bueno, pues en ese camino, imagínense, ya 10 años, han pasado muchas cosas, hemos creado y no hemos visto cómo se han también destruido muchísimas colectivas, pero la incidencia sobre el tema tanto del antirracismo como del racismo en México es algo que nos ha unido también en una noción de trabajo colectivo con muchas otras, ahora sí que válgame la redundancia, con otras colectivas, sí, que también han crecido, digamos, como hacia el tema de lo social, hacia el tema de lo político, lo cultural y lo mediático, para dar a conocer y fomentar todo lo que tenga que ver con racismo y antirracismo en México, ¿no? Entonces, en esas nos hemos encontrado. Por ejemplo, yo con mi hermana Cecilia Estrada, que hemos fundado la Red de Mujeres Afrodescendientes aquí de la Ciudad de México, y también otros espacios para seguir congregando, por ejemplo, los afrosentir espiritualidades o todo lo que tenga que ver con la preservación de ancestralidades de origen africano o de matriz africana, como es Ibuaña, que es otra colectiva donde también soy cofundadora junto con mi hermana Jimena Roque, que bueno,
desarrollamos todo lo que tiene que ver con cantos, danzas y toques de tambor yoruba, en donde principalmente buscamos los espacios para mujeres, para disidencias, para las feminidades, ¿no? Estamos muy enfocadas a trabajar pues directamente hacia todas las multiformas femeninas. Y bueno, pues en ese camino nos hemos encontrado, ¿no? También hacia lo político, tenemos ahí pues muchas colaboraciones y trabajos en donde estamos pues como bien atentas, ¿no? A lo que podemos aportar y a lo que podemos sumar en tema pues del avance también de políticas públicas, el avance de programas de desarrollo, y pues siempre, como bien dices, ¿no? Luchando, peleando. Eso, aguerridas. Sí, exigiendo, ¿no? Creo que mucho de lo que nos hace falta, pues, como en general en sociedad, y bueno, refiriendo lo específico hacia lo afromexicano, es de verdad tener noción de nuestros derechos, porque no los conocemos. Y en el tema, por ejemplo, ¿no? de la afromexicanidad y de las comunidades y personas afromexicanas, tenemos un rezago histórico muy fuerte en el que apenas estamos siendo reconocidas desde hace 5 años constitucionalmente. Entonces, hace falta mucho en tema de sensibilización, en tema de políticas públicas, en tema de programas, de infraestructura y desarrollo para las comunidades y personas afromexicanas, o sea, en tema de derechos en general. Entonces, pues en esa incidencia nos hemos encontrado también con otras colectivas hermanas muy queridas como Racismo CMX, que ellos también, bueno, ahorita estamos impulsando una agenda antirracista, en donde buscamos que se vaya pues integrando y de alguna forma acercarse a los planes de desarrollo que se tienen pues de estas agendas, que no solamente involucra la agenda mexicana, sino la agenda internacional en el tema del antirracismo. Entonces, pues bueno, en eso andamos y además, bueno, con nuestros proyectos artísticos que de una u otra manera siempre tienen que tener, digamos, como esta cosita, ¿no? Que se llama negritud, porque no podemos quitárnosla de la piel, y que además también incidir sobre pues todo el desarrollo de conciencia para el reconocimiento afrodescendiente. Entonces, pues ahí tenemos un montón de proyectos escénicos, también musicales, ¿no? Ahí pues, búsquenme en redes sociales, ahí lo van a encontrar, todo lo que nos dedicamos y sí, creo que principalmente es buscar esa honestidad también desde donde nosotras somos atravesadas, ¿no? Y cómo podemos incidir también hacia nuestros quehaceres artísticos o desde nuestros quehaceres artísticos para hacia ese compromiso, digamos, con nuestro público, ¿no? Con el ente social, con el ente social y el ente político que pues somos todos, ¿no? Y en este sentido, mi querida Cris, ustedes traen toda una trayectoria. Yo lo que te decía y te reforzaba hace un ratito que platicábamos antes de entrar a la entrevista, le decía a Cris que yo los veo muy unidos, muy organizados. Pueden haber muchas diferencias y entre todos estas, entre comillas, vuelvo a repetir, minorías, porque así nos han, pues, no sé si es el estereotipo, no sé si es una forma de autodefinirnos o nos definieron, pero todas estas comunidades poco a poco se han ido como entrelazando, uniendo, y ahorita que comentabas que ya tienes organizaciones en las diferentes modalidades, en diferentes formas de expresar, ustedes han hecho lo que ya la Constitución, si bien la Constitución ya reconoce al pueblo afromexicano, es bien cierto que el tema del racismo como tal es esa palabra que hasta ahorita todavía, por más que hemos sembrado estas semillitas y estas semillitas de todos somos iguales, hay que hacer los equilibrios, hay que aceptar la diversidad, todavía falta. O sea, sí, este sistema que no solo es en México, es mundial, ¿no? Es un sistema que nos implantaron en el cual... Colonialismo. Exacto. Este sistema donde todavía nos hacen ver diferentes. Claro. Y a pesar de que estamos en estas luchas constantes, ¿no? Del reconocimiento de nuestros derechos, ustedes han abierto todas estas puertas, mi querida Cris,
en el arte, en la música, en la escena, en el escenario. Lo intentamos. Sí, de verdad. Pero con un orgullo que cuando tú subes, yo no me puedo como imaginar, ¿no? Porque yo no soy artista, ¿no? Pero si yo salgo a la calle y digo los pueblos indígenas, me siento orgullosa. Yo sé que estoy luchando por esto. Pero ustedes lo han hecho también, en su música y es tan alegre, es tan contagiosa, pero es a la vez una denuncia, es a la vez una exigencia, es a la vez romper esas barreras, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado, Cris, en el mundo artístico para que se vayan abriendo cada vez más las puertas para estas futuras generaciones? Estas generaciones que ahora ya están más en el celular, ¿no? Que ya están más en las redes, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo es el enfoque de ustedes? A partir de que ya está el reconocimiento en la Constitución, pero sí, falta mucho que hacer, es lo que decías. Sí, falta muchísimo, porque bueno, ¿no? Por ahí dicen la pregunta, bueno, ya estamos en la Constitución, ¿y qué sigue? Bueno, pues sigue todo lo demás, sigue todo lo que tiene que ser pertinente para la creación de políticas públicas, de programas, de financiamientos, de transformación sistémica. Eso es lo complejo, ¿no? O sea, hay que recordar que el racismo, pues sí, es un sistema que impera mundialmente, pues desgraciadamente, por toda la cuestión histórica también del colonialismo, y que cada país culturalmente vive un racismo distinto, ¿no? La verdad es que pues no hemos iniciado nosotros, o sea, hay muchos que nos preceden, inclusive en esta lucha por ejemplo, el orgullo negro, el Black Power, todo lo que tiene que ver con la resistencia negra, ¿no? Y es muy interesante, pues, quienes, además de vivirlo en nuestra piel, también vamos abriendo y como que desempolvando esa historia negada, esa historia que fue totalmente como obstruida y oprimida por el grosso también de esta sociedad que ha sido conformada y criada, ¿no? Desde estos constructos racistas, clasistas, hegemónicos, ¿no? Blancos, eurocéntricos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de sesgos como sociedad súper fuertes que van afuera de las leyes, van afuera de la Constitución, van afuera de un sesgo político, ¿no? Entonces, lo que está construyéndose desde ahí, pues posiblemente nos ayude a otras cosas, pero hay una tarea muy importante, siento yo que es la más importante, que es justo el de la gente del tú conmigo, ¿sabes? O sea, tenemos una gran tarea allá afuera, ¿no? En este México, que somos muchos Méxicos y que tenemos un montón de realidades también etnoculturales. Entonces, pues empezar por ahí en el cómo ir sensibilizando también a nuestro alrededor, ¿no? O sea, te lo comento porque yo, por ejemplo, soy de Guanajuato, ¿no? Entonces, Guanajuato es León, Guanajuato, es un pueblo sumamente blanquificado, ¿no? Donde también hubo una estrategia, y conocer esa historia que nadie te cuenta, que nadie habla, que nadie recuerda, parecer, pero sí sucedió porque ahí está la evidencia, ¿no? ¿Dónde está el cimarronaje? ¿Dónde habitaron los pueblos negros de, por ejemplo, en este caso Guanajuato, del Bajío? Y es como, ¿por qué esas historias no están en un libro de historia? ¿Por qué esas historias? Porque apenas integraron también, por ejemplo, parte de la historia de Yanga y todo lo que ocurre en Sotavento por ahí del 1600. Tú dices, ¿y qué pasa? ¿Por qué apenas? ¿Por qué a mí de niña no me tocó conocer esa historia? ¿Por qué nadie me la contó? Entonces, como ese rezago y herida histórica que se tiene en esa negación de la historia negra, pues es parte también de algo que sigue reproduciendo no solamente racismo, sino también pues mucha ignorancia, ¿no? Hacia por qué es importante. A mí, bueno, el activismo que llevamos, yo creo que lo llevamos diariamente, ¿no? O sea, tú vas por la calle y te vas a tocar, o sea, te va a tocar el perfilamiento racial, te va a tocar el señor del taxi que tú le dices, bueno, es que el reconocimiento constitucional, ¿y para qué quieren eso? ¿No? O sea, te encuentras un montón de cosas que tú dices, bueno, para mí es muy interesante porque eso es un reflejo de una sociedad
mayoritaria. Y hablando de minorías, pues no es que se reconozca como una minoría, que sí, más bien, o sea, bueno, hablando de números, por las mismas estadísticas, es que pueden poder decir esto, que somos minoría. Sin embargo, hay un tema muy interesante que tiene que ver en el cómo se gestó, por ejemplo, también, y se lograron estos resultados del censo 2020, que fue el primer censo en donde se atañe la pregunta de autoascripción. En este caso, si tú te consideras afromexicano o afromexicana, negro, negra o afrodescendiente. Entonces, o sea, falta mucho para que inclusive muchas personas, que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he ido a la costa, que tú le dices a la gente, oiga señora, la que hace el chilate en Guerrero, usted se reconoce como afromexicana, y dice, yo no me reconozco así, yo soy costeña. Sí, claro. ¿No? Y los jarochos, yo soy jarocho, como mi abuela. Y tú dices, claro, porque así es la manera identitaria de la región, pero decir soy negro, decir soy afromexicana o afrodescendiente, son palabras que también, quieras o no, tienen ahí cosquilla colonialista. Ajá. Tienen ahí una cuestión como que tú dices, ¿y quién dice que yo me voy a llamar así? ¿Por qué me tienen que poner esto, no? O sea, ¿sobre qué vamos? Que también ese es otro tema. Pero bueno, de cierta forma es como ir reforzando, ¿no? Ese orgullo negro, ese orgullo en donde, como bien lo dices tú sales a la calle y sales con este orgullo porque somos orgullosos. Todo esto nos ha costado mucho poder llegar, podernos reconocer. Imagínate tantas familias, tantas personas que jamás se han podido nombrar. Entonces estamos en ese momento histórico en donde tenemos esa gran labor de generar ese autorreconocimiento, primeramente, para que las estadísticas cambien, para que las cifras de quienes se reconocen afrodescendientes o afromexicanos cambian. Y segundo, en esa labor del autorreconocimiento, pues para quienes lo vayan a reconocer la importancia histórica también, que es uno de los pilares más importantes que han construido la cultura, la identidad y la historia de México. Claro. O sea, todos como mexicanos tenemos dentro de nuestra construcción identitaria la negritud. Y eso es algo importantísimo, al igual que, como dicen, por eso muchas veces en esta cuestión jerárquica académica eurocéntrica, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, mucho tiempo en estos primeros avances de estudios afroindígenas o afroamericanos, se le llamó la tercera raíz, o se le llama inclusive algunas veces por ahí todavía la tercera raíz, a la raíz negra en México. Pero lo que digo, ¿no? Me parece una cuestión jerárquica como muy, pues no, o sea, yo digo, ¿por qué la tercera? Yo quiero ser la primera, ¿no? Sí. Pero bueno, precisamente por esto, ¿no? Por la importancia también de toda la cultura y todo lo que tiene que aportar las raíces negras para la construcción cultural de un país, y en este caso la identidad mexicana. Entonces, hay un montón de cosas que son súper importantes en el que no solamente se está buscando un reconocimiento porque sí, hay un tema de derechos que obviamente estos derechos civiles están muy, muy oprimidos, y sobre todo hacia las comunidades negras, que son infraestructuralmente las más afectadas, ¿no? Hay mucha pobreza, no hay universidades. ¿Cómo queremos cambiar ese sistema si tampoco hay un avance infraestructural hacia programas sociales, hacia lo que va a esta correlación directa con las personas y las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos muchas realidades, como bien lo decía. Aquí en la Ciudad de México, por ahí mi compañera Ceci Estrada, te voy a citar, dice que somos los invisibilizados de los invisibilizados. ¿Y por qué? Pues porque también en la Ciudad de México, quieras o no, no se reconoce que hay una profunda raíz negra, sobre todo hacia los barrios más populares, o sea, y me refiero a los barrios del centro del país. La Plaza de Santo Domingo es un sitio de memoria histórica. Ustedes, siempre que lo digo, me dicen, ¿a poco? ¿Y dónde o cómo? Le digo, ahí hay una placa, hay una plaquita que está al lado del convento, justo de la Plaza de Santo Domingo, y ahí era donde se hacía la venta y compra de personas esclavizadas. Entonces, imagínate ese barrio en el 1600, con todas las personas esclavizadas que llegaron a esa plaza, y
habitaron los barrios de La Lagunilla, de Tepito, del centro histórico. Entonces, eso... Sí, porque la Ciudad de México era el centro, era el centro. Totalmente, y toda la mayor cantidad de compraventa de todas las cosas llegaban acá. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, hay un compañero, Black Panther, de Tongo Eisen Martin, que con él también es un poeta maravilloso de San Francisco, principalmente Oakland, que es donde nace el movimiento de los Black Panthers. Y hay algo muy, muy importante que para mí es como un eje básico y muy, muy, muy principal para transformar esto, y es hablar de las historias de las rebeliones. Hablar de las historias de rebelión, porque nadie nos cuenta tampoco eso. Claro. Y hay un montón de cosas que se descubrieron y que van en este orgullo negro también al entender cómo vivimos y por qué ocultaron esa historia. Más bien, cómo vivíamos, qué se descubrieron, cuáles fueron los artilugios, las formas de organización, ¿no? Que tuvieron que tener muchísimas personas en situación de esclavitud para sobrevivir y para resistir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Todas las historias de rebeliones que no nos han contado, ¿no? O en las historias, como tú comentabas, ¿por qué en la historia de nuestro país no aparecemos? O no quieren que aparezcamos. Exacto. ¿No? Cuando en Oaxaca, por ejemplo, hubo un taller ahí donde decían... precisamente las compañeras, ¿no? Que están en este movimiento en ese entonces, estoy hablando de unos 8 años, donde decían, queremos que nos reconozcan porque aquí hemos estado, hemos dado batalla, hemos estado al igual que ustedes, los pueblos indígenas, a nosotros también nos utilizaron, también nosotros estuvimos en los movimientos independistas de nuestro país, pero nosotros hemos tenido líderes. Ahí está José María Morelos y Pavón, ahí está Vicente Guerrero y todos los compañeros, ¿no? Indígenas. No, pues nosotros también tuvimos a nuestros líderes zapatistas, nuestros líderes carrancistas, o sea, indígenas, sí. Pero pues no están en los libros. Y fíjate que muchos zapatistas, que eso también está muy interesante, la historia de Morelos, por ejemplo, de toda la afrodescendencia en Morelos y hacia el sur, Oaxaca, Guerrero también, pero eran zapatistas, principalmente zapatistas. El asunto aquí es que ya con la mezcla, ¿no? de lo indígena con lo negro, que era lo indígena, o en este caso lo originario, le daba la libertad al esclavizado, era desde entonces, imagínate, era mejor reconocer yo soy indígena que yo soy negro, porque ser negro no valía nada. Entonces, dentro de toda esa historia también, es como, ¿cuántas personas sabemos que del mismo movimiento zapatistas eran afrodescendientes? Sí, claro. ¿No? Sí. Hay un montón de historias también que de repente es muy interesante sobre las historias de Revolución Mexicana, ¿no? Escarbar a ver, ¿quién era esta soldadera? ¿No? Ahí, por ejemplo, se hizo una novela muy romantizada que se llama La Negra Angustias, pero precisamente habla sobre una soldadera afrodescendiente de Cuautla. Y tú dices, a ver, o sea, ¿cuántas mujeres negras zapatistas había? Claro. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. No. O sea, pero, eso no es historia, pues. Exacto, ¿no? pero sí es historia, pero porque ahí estaba. Claro, ¿no? O sea, pero es una historia oral, porque si tú vas a las comunidades, sí las encuentras. Exacto, exactamente. O sea, si tú vas a las comunidades, te encuentras es que el abuelo lo dijo, ¿no? El abuelo dijo que ahí estaba uno de nosotros y que fue a las filas de Emiliano Zapata. Y tú dices, sí hay historia. Claro. Pero no lo vas a encontrar en la historia de los libros. Inclusive la misma coronela Amelia Robles o Amelio Robles, como se le conocía, era de rasgos muy afro, ¿no? De repente son cosas que uno dice, a ver, espérame tantito, ¿no? A ver cómo era realmente. Tenemos esa dicha de poder tener fotos, ¿no? En un tiempo donde era muy complicado poder tener una fotografía. Sí. Pero aún así, ¿no? Con todo este proceso también de blanqueamiento, algo bien fuerte que sucedió con un compañero cabaretero también, César Enríquez, es un ejercicio por ahí de la pandemia sobre un personaje afrodescendiente que fue quemado
porque tiene que ver con toda la historia del baile de los 43, de los 46 o los 43, no me acuerdo, bueno, el baile de los 42 creo, más bien, que fue esta película que se hizo sí, sobre... de don Porfirio Díaz, Sí, de la familia de Porfirio Díaz. sí, y supuestamente Coquita, que era como una especie de sirviente, que aparte también era como queer y que aparte cosía y cocinaba muy rico, y bueno, él fue encontrado en este baile también junto con todos, pero él sí estaba totalmente vestido de mujer, ¿no? Y era como un cotidiano en él. De repente, como esas historias, él comienza a rascar la historia de su familia y tiene como esta curiosidad de preguntarse, pues yo también seré afro, pues voy a ver a mi abuela. Y él toda la vida tuvo una fotografía de su abuela donde era como Los blanca. rasgos. O sea, más bien el color, ¿no? Era como Ajá. blanco, pero los rasgos, pues no. Cuando llega a rastrear como la historia de su abuela y ver qué onda, llega a la casa y encuentra la misma fotografía, pero la original. Porque ya ves que antes se hacía Sí, esta sí, onda sí. de que las pintaban. Ajá, sí. Bueno, pues eso también ha borrado muchísimo del conocimiento de cómo eran realmente nuestros Sí, abuelos. sí, Los claro. blanqueaban. Entonces, igual, él llega y compara la foto de la abuela, era negra, y la de acá blanca. Entonces, sí, es totalmente. como qué fuerte, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, Sí. también todas estas cuestiones que se normalizaban en las familias y que de repente era como, a ver, ¿cuánto de esto es verdad, es mentira o nadie me lo contó? ¿No? Entonces, el rascar también dentro de nuestras propias historias genealógicas, ¿no? Creo que es básico, es importantísimo para poder también, pues, tener una correlación y una sensibilización al tema desde nosotros, ¿no? Desde nuestro ser, cómo lo vivimos, desde dónde grita nuestra piel, porque de verdad, o sea, si nos pondríamos como a sacar todas estas historias en las familias mexicanas, nos llevaríamos una gran sorpresa de todas esas historias donde no sabíamos de dónde venía el papá, cómo se llamaba el abuelo, que se robaron a mi mamá, ¿sabes? O sea, todas esas historias donde de verdad no sabemos mucho. Entonces, es importante pues también para ir reconociendo esas historias que han sido negadas, ¿no? Por muchas razones. Sí, y en este inter, mi querida Cris, tú has encontrado ahora en estas nuevas generaciones esa apertura, porque si bien esta lucha, y yo digo otra vez, es constitucional, o sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para reconocer oficialmente al pueblo afromexicano? Y hoy que ya está, con todas estas luchas que dieron, yo sé que no solo tú lo has recalcado, son muchísimos hombres, mujeres que han estado en esta lucha constante. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Pues mira, o sea, como principalmente yo trabajo con mujeres y niños, principalmente, ¿no? Es como mi área. Y pues te diré, los niños siempre son los más abiertos en el sentido de que justo estás generando un mundo nuevo. Yo desde donde parto, por ejemplo, en mi quehacer escénico y artivista, es como... Yo sueño, o sea, las cosas con las que yo soñé, que yo no obtuve, son las que tengo que generar. Entonces, es eso, sueño con las cosas que yo no tuve. Y eso se los brindaré desde la creación de mis espectáculos, desde la generación de contenidos para redes sociales, desde la creación de un monólogo, una canción, un poema, ¿no? Creo que es eso, o sea, principalmente es como generar las cosas que yo no tuve y lo que no existía en el momento en el que pues yo era niña, ¿no? Y un poquito va por ahí, ¿no? Yo siento que, o sea, sí, hay mucha enajenación, pero pues todas las generaciones han sido así, o sea, siempre ha habido un avance tecnológico, siempre ha habido cambios y, ¿no? Nuevas, como dicen, se desarrollan nuevas cualidades humanas y se van perdiendo otras, es normal, es parte de la vida y de la evolución humana. La tecnología sí es una cosa bárbara, estamos viviendo un momento de mucho control, mucha desinformación, ahorita se nos viene una avalancha, por ejemplo,
de toda esta información que genera discursos de odio, discursos racistas, discursos supremacistas blancos, y todo esto es como, pues ahora más que nunca tenemos que estar sólidos y fuertes, consolidar esas ideas, ¿no? Que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, cuestionarnos, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, en ese camino estamos, en el seguir generando esta participación de conciencia colectiva desde una forma más humana, más socialmente, pues no violenta, ¿no? Porque desgraciadamente nuestro vecino, con el señor Golfo de América, Sí, estamos en una situación, y por ahí una maestra de historia me decía que la historia de las guerras se repite cada 100 años. Uh-huh. Y yo me quedo pensando, estamos regresando a la Segunda Guerra Mundial. Pareciera, con todo, ¿no?, el fascismo, sí, claro, con todo el racismo, sí. Con lo que está pasando con la guerra en Gaza. Es como brutal el nivel también de insensibilidad, o sea, cómo no somos sensibles a esto, y es brutal, pues, la forma en cómo también estamos siendo manipulados y manejados desde todas las aristas y las redes, ¿no? Entonces, pues eso, ahora más que nunca tenemos que generar esas otras herramientas que ayuden también principalmente a los jóvenes, a los niños que han nacido con una pantalla enfrente y con un teléfono celular en la mano, con el touch, uh-huh, y ya no escribo y ya no leo. Entonces, ¿cómo regresar también como a estas partes que siguen conformando algo importante del ser humano, ¿no? O sea, no olvidar lo mecánico por lo digital. Uh-huh. Hay mucha labor, hay mucha tarea, pues, ¿no? Ahí en el cómo regresar también a lo humano, ¿no? A lo palpable, al abrazo, vamos, al diálogo, a la conciencia, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? También todo parte desde nuestros núcleos, donde somos educados, qué posibilidades y privilegios tenemos al accesar a una información u otra. Entonces, todas estas cuestiones que siguen siendo como parte de un sistema, ¿no?, que va a privilegiar quien vaya a tener esa posibilidad. No hay que olvidar que el conocimiento también es un privilegio. Uh-huh. No todos tenemos una abuela o un papá o un maestro o un amigo que nos pueda dar como un panorama distinto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Creo que es muy importante, principalmente como sociedad, sensibilizarnos al otro de que sí somos distintos. Yo siempre lo digo, porque no somos iguales, sí, no, claro, somos iguales, compartimos un montón de vivencias bien distintas, ¿no?, entre unos y otras. O sea, somos tratados como nos ven, así como dice el perfilamiento racial. Por eso es que ahora la criminalización de la población afrodescendiente en general es brutal, por la migración y por la ola migratoria, pues, todas las personas en situación de movilidad, y en ola creciente también, que yo siempre recalco, es que esto es parte de una consecuencia colonialista. Todas las poblaciones originarias y las poblaciones afrodescendientes en situación de movilidad deberían de estar exigiendo reparación histórica hacia los países que se han beneficiado por la esclavitud y la explotación de las tierras, ¿sí?, por el trabajo campesino, por el trabajo de servicios, por todo lo que hace las poblaciones que van a trabajar, que van a chambear, y que mira qué padre, ¿no? O sea, te vas a beneficiar por un lado, pero tampoco te quieres hacer responsable de la consecuencia histórica de todo lo que ha traído esto. Entonces, no es normal, no es nomás porque sí, el hecho de que tantas personas, y yo siempre digo, fíjate, la desigualdad tiene un color. La desigualdad tiene un color, y desgraciadamente hay un porcentaje de la cantidad de personas en situación de movilidad. No es casualidad que la mayoría sean personas negras, afrodescendientes. Y eso, yo lo que veo también, mi querida Cristina, que si bien es cierto que hemos llevado años, o sea, no es fácil decir 500 años de resistencia, ¿no? Más de 500. Sin embargo, también estoy consciente que, como tú dices, todo es cambiante, ¿no? Uh-huh. Todo es cambiante, está bien. Pero este sistema y yo digo opresor porque no es otra cosa, sí, del que es más con el que es menos, o sea, lo veo así porque así es, o sea, no hay, nosotros aquí decimos hay diferencias, tenemos que aceptarnos,
pero el que se cree superior es superior y ya no ve diferencias. Exacto. O sea, ve hacia abajo, nosotros somos los menos. En ese contexto, mi querida Cristina, hoy también es real que las redes sociales, y tú lo dijiste ahorita, y lo dijiste de una forma incluso hasta como cómico, regresamos a la Segunda Guerra Mundial. Sí es cierto, porque todavía existe el racismo, el clasismo, o sea, todavía lo vivimos. Sí, y ahorita hay un despertar de eso, así como en el 2020 tuvimos todo el desarrollo de, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, con la muerte de George Floyd y con un montón de situaciones paralelas que estaban sucediendo y que venían siendo sistémicas también, por ejemplo, hacia la violencia racial. O sea, desgraciadamente, pandemia, porque todo el mundo encerrado en su casa y pues la impotencia de poder hacer lo que se pueda desde su casa uno, ¿no? Ahora con que ha ganado este señor y también hay un desarrollo, un incremento de la supremacía blanca y de la ultraderecha, o sea, más bien abrazado esto desde la ultraderecha, es algo peligrosísimo, porque nos hace ir para atrás en muchos derechos que hemos logrado obtener para las mujeres, para la comunidad LGTB, para los niños, para las personas racializadas, para los pueblos originarios, para el derecho de las tierras y los recursos naturales. O sea, todos los que trabajamos en relación a lo que es la opresión de estos sistemas, no es que solamente estemos como aunados en un tema de izquierda o derecha. Sí. ¿Eres ultraizquierda o eres ultraderecha? No. Eso tiene que ver que peleamos precisamente por las cuestiones que nos han sido negadas desde toda la vida, desde siempre. Esta diferencia en el sistema, como lo dijiste, ¿no? Tenemos el que está acá y el que está acá y el que está acá no ve el de acá. Desgraciadamente el que está acá tampoco ve el de acá, ¿no? Son dos aristas totalmente polarizadas en donde no hay una dimensión, en donde estas realidades puedan inclusive acercarse un poco. Es muy dimensionado, o sea, sí, es largo. Sí, entonces ese nivel de desigualdad, ¿no? ¿Por qué queremos que sea un piso más parejo para todos? Pues para que pueda mejorar también la situación de vida para muchas personas en donde no es justo, no es justa la pobreza, no es justa la falta de trabajo y oportunidades, la violencia. Hay un montón de temas que hacen que una persona tenga una oportunidad de mejorar su vida, ¿no? Y yo creo que el objetivo principal de todo es que tengamos una vida digna. Así es. Yo creo que esa es la palabra, digna, porque no hay el tema de hacer este tipo de diferencias, entre las diferencias, yo creo que no te humaniza. Y aparte, tú eres un ser humano que vienes aquí a tener estas relaciones. Y como tú lo dijiste, el trabajo con los niños yo creo que es creo que es el más inocente, es el más puro. Yo creo que ahí es donde no encuentras estas diferencias. Sí. Yo creo que ahí es donde, creo que desde ahí es donde tenemos que empezar, porque todos los que ya estamos grandes, de una u otra manera traes estos esquemas y de verdad no ayudas, no ayudamos, no fortalecemos, vamos para atrás como el cangrejo, queremos dividirnos, queremos pelearnos, cuando yo creo que el objetivo al estar en este mundo de disfrutar del goce, del placer, pero también de entendernos, de aceptarnos, yo creo que sería hasta un mundo mejor. Que yo te odio porque, o sea, por el color, porque hablas tu lengua, porque te vistes así, porque eres diferente. No eres feliz. Vives en una amargura, vives en un querer controlar, querer ser superior y no te llenas con nada. Claro. ¿No? Esas tremendas diferencias, por el contrario, si empezáramos como a aceptar, y como tú lo dijiste, falta mucho que hacer. Y si todavía seguimos en estos activismos es porque estamos todavía exigiendo lo que históricamente nos fue negado. Exactamente. O sea, nos fue negado. No es que porque era un derecho que teníamos, por el solo hecho de estar en esta tierra. Así es. ¿No? Por ese solo hecho. Y ante esto, mi querida Cris, que tú así tienes todo el tema muy, muy conocido, ya nos enteramos muy ampliamente por todo lo que nos dijo Cris.
tiene que ver mucho con la pregunta que te voy a hacer, que es el corazón de este programa, de Nosotras en Ruta. ¿Cuál es tu mensaje de paz? Porque tiene que ver con todo esto, con el tema de estas diferencias de los que se creen superpoderosos, de los que esos poderosos, pues si no dividimos, generamos la guerra, si no, a ver qué hacemos, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Sí. La paz. Tenemos que hacer muchas cosas. Y la paz es algo muy complejo porque lo que para mí me da paz, al otro no, ¿no? Y en este caso, ahorita que estabas hablando de a lo mejor un sentido de quien vive orgullosamente clasista, orgullosamente racista, orgullosamente supremacista, hay cosas que le van a dar felicidad a esta persona que yo voy a decir, esto es aberrante, esto no es la paz, esto te da paz a ti, pero no me da paz a mí. Entonces, siento que lo principal, por ejemplo, para quienes estamos en este camino de las resistencias sociales, quienes también trabajamos directamente con todas las desigualdades, porque además la interseccionalidad es algo, pues sí, o sea, también evidente, ¿no? Sin embargo, el irnos educando hacia la educación no formal, o sea, es liberarnos. O sea, yo diría que vayamos más allá, que cuestionemos todo, que tratemos de entender las cosas que van de allá y cómo realmente son para mí. O sea, ese cuestionamiento al sistema en donde a veces muchas cosas simplemente las aceptamos y ya. Y es como, no, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, porque también hay muchas cuestiones que se cimientan desde lo profundo del sistema y de verdad, simplemente las reproducimos y ya. Es la manera en cómo hemos sido educados y así es como siempre y nadie pregunta nada, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? En donde de verdad cuestionemos más allá, generemos otro tipo de cuestionamientos, principalmente desde lo antirracista, ¿no? Dicen, el racismo no se debate, se combate. Y de repente yo diría, bueno, sí se combate, pero también tenemos que encontrar las herramientas, las armas, que no sean las mismas que utilizó el colonialista o el colonizador. Tenemos que encontrar las armas también desde la no violencia. Tenemos que encontrar las armas desde no la opresión, ¿saben? O sea, ese punto para mí es como algo que me ha cambiado porque creo que tenemos que regresar, un poco pasa como con la lucha de nosotras como mujeres, o sea, vamos contra el patriarcado, vamos contra el falocentrismo, vamos contra la violencia machista, pero no voy a luchar con la misma violencia con la que está luchando o con la que me está oprimiendo, en este caso, el machista. Nosotras somos mujeres. Tenemos una forma amorosa, tenemos una forma también radical y una forma fiera de defender nuestros principios. Lo mismo tenemos que hacer también con nuestras luchas antirracistas y todo lo que combata los discursos de odio que generan el racismo, la violencia racial, ¿sí? Entonces, es esto, creo, como que ir desarticulando para ir encontrando una manera más propia en el cómo tenemos que combatir todas estas desigualdades sociales y con una mira a todas las interseccionalidades, porque somos muy diversos. Diferentes. Y tenemos también eso, la intersección principalmente es todas las diferencias que marcan esos grupos minorizados, o más bien yo diría no minorizados, porque también digo, ¿cuántos somos? ¿No? Sí. O sea, ¿cuántos somos realmente? ¿Nos contaron? Cuéntenos bien. En el caso de la población afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Después del 2020, pues realmente mucha gente murió por la pandemia, mucha gente no tuvo esa oportunidad de tener esa pregunta y otros que se generara una campaña de autorreconocimiento para que entonces yo sí tengo orgullo de decir soy negra. Entonces, además de toda la ola de personas en movilidad en constante crecimiento, que también es como, ¿por qué el migrante es invisible? ¿Por qué el migrante es el invisible de los invisibles en tierras en una tierra donde no es la suya? Entonces es como, a ver, eso no quiere decir que esa persona no exista. Esa persona tiene derechos humanos, esa persona tiene derecho a la vida, esa persona
es una persona que existe. ¿Por qué no las cuentan? Porque es como si no existieran. Entonces, también esto, ¿no? Todas las generaciones de estas nuevas diásporas que van naciendo, y es, a ver, o sea, ¿realmente seremos el 2% de la población mexicana que dicen? Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo, ¿no? Y va a suceder también con el desarrollo de nuestras propias maneras en cómo sensibilizamos esta sociedad, para que entonces, de verdad, tengamos ese orgullo bien plantado hacia quién soy, investigar sobre mis familias y reconocerme yo primeramente como afrodescendiente, reconocer mi historia, mi pasado y mi legado de resistencia, y reconocerlo para los demás, para los afros que yo veo y reconozco que ellos son, y para la importancia de la cultura y de la constitución histórica, ¿no? De las raíces negras en México para toda la población mexicana. Entonces, yo lo que les dejaría es eso, ¿no? No tengamos miedo, como decía Nina Simone, ¿no? Yo quiero vivir sin miedo. ¿Y qué es vivir sin miedo? Pues la libertad. La libertad es, o sea, yo quisiera vivir sin ese miedo de salir a la calle y que me vean simplemente por ser una persona racializada, indígena o afro, que ya tenga derecho a alguien de venirme a decir que le cante el himno nacional, o que me baje de una camioneta porque soy la única persona negra ahí y entonces los negros no son mexicanos. Sí, o sea, hay todo un tema ahí también en donde sistémicamente necesitamos generar ese gran cambio, pero todo empieza desde cada quien, en el cómo yo me abro a esta información nueva, cómo rompo mi bola de cristal o mi burbuja de lo que yo solamente conozco. Atrévanse a vivir sin miedo. Yo estoy completamente de acuerdo con Cristina. Yo comparto tu idea, y además yo diría, estamos en un mundo de cambios. Estamos en un mundo donde el cambio también lo podemos empezar nosotras. Y si lo generamos a nuestro alrededor, ese alrededor se va a duplicar, se va multiplicando. Hagamos ese ejercicio. Yo creo que, vuelvo a repetir, hay diferencias, aceptemos las diferencias, conozcamos esas diferencias. Exacto. Aprendamos esas diferencias, porque eso nos hace crecer, madurar, aprender, aceptarnos, querernos. Y sobre todo yo creo que es vivir, como tú lo dijiste, esa palabra, en libertad. Esa palabra es de verdad, creo que es la más linda que debemos de tener todos y todas, ¿no? Libertad. Así es que, mi querida Cris, de verdad no solo te admiro, te agradezco que te hayas dado tu espacio, que nos hayas abierto, mira, toda esta información, lo poco que nosotros, y hay que reconocer, lo poco que nosotros sabemos de las luchas de los pueblos afros, es porque hemos coincidido en algunas ocasiones, y digo algunas, porque pues cada quien, ¿no? En su activismo está peleando, luchando por estas exigencias que pues, o sea, lo vuelvo a repetir, no es de ahorita. Es desde nuestros ancestros, y no podemos parar también, paramos y luego cómo continúan las nuevas generaciones, qué armas, qué herramientas, como dices tú, les dejamos también, ¿no? Por lo menos que digan, bueno, ellas hicieron esto, pues ¿por qué no hacemos esto otro, no? Claro. Si ellos lo intentaron así, no funcionó, o funcionó, pues hagamos otra cosa que nos ayude a que esto mejore. Así es que, Cristina, muchas gracias por acompañarnos aquí en Nosotras en Ruta. Nos diste de verdad una cátedra realmente sobre el tema de la organización, de esta lucha, de tu activismo como pueblo y como mujer afromexicana. Así es que bienvenida siempre. Muchas gracias por tus palabras. Y pues bueno, ahorita van a ver aquí la cintilla, todas las redes sociales de Cristina. Les pido, por favor, síganla, acompáñenla, difundan lo que está haciendo, porque de esa manera también ayudamos, replicamos, que es lo que estamos diciendo. Me dio mucho gusto saludarlos, verles nuevamente. Así es que pues nos vemos en otro capítulo. Mi querida Cris, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Bienvenida a ti. Siempre. Muchísimas y vamos gracias. a seguir coincidiendo, Claro que sí. estoy segura. Claro que sí. Muchísimas gracias también a ustedes. Cristina, Betty Giles, síganla. Nos vemos. Adiós.